Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Aquí seguimos. Sabemos que por ahí haya muchos que no les parece la verdad, haya muchos que no les parece lo que se está hablando conforme a la verdad. Y por eso hay mucha gente maliciosa que está tratando de parar esto. El diablo utiliza a las personas también. Aquí estamos nuevamente. Voy a seguir hablando de esto. Comparte, mi hermano, para que se puedan abrir los ojos el día de hoy, se pueda abrir el entendimiento, la sabiduría crezca, el conocimiento crezca y el consejo crezca, hermanos. A todos los hermanos que en esta noche se conecten, comparte esto. Comparte esto porque eso es demasiado hermoso y poderoso, que nos va a aliviar, nos va a liberar. Yo te dije que el conocimiento es luz, el conocimiento da sabiduría, mi hermano. El verdadero conocimiento puesto en la palabra nos aconseja. Déjame ver si por ahí, hermanos, ya me están escuchando. Hermanos, ¿ya me escucho? Gracias. A ver, muy bajito me escucho, o ya me escucho un poquito mejor. No sé si ya me escucho un poquito mejor. Gracias a todos los hermanos. Por ahí apóyame a ver si amén. Ya, gracias. Si me escucho un poquito mejor, hermanos. Gracias a todos los hermanos. Yo venía hablando de esto, hermano. Es necesario que nosotros, dice una hermana, todavía me escucho muy bajito. Déjame tratar de arreglar esto, hermano, que sabes. A ver, ahí está. Creo que por ahí está, ¿no, hermanos? Gracias, les agradecería, gracias. Sí, ok. Yo venía hablando de esto, hermano, con el hecho de nosotros poder llevar la palabra y escudriñarla. La gente es maliciosa cuando la palabra puede golpear o la palabra puede llevar. El mismo demonio se mete dentro de las ministraciones para que esto pueda acabar. Entonces, hermanos, gracias a todos los hermanos que me apoyan, gracias, Dios les bendiga. Nosotros vamos a hablar de esto, mi hermano, para que nosotros podamos tener ese conocimiento. Acuérdate que la palabra conocimiento es luz, o como mi hermano nos apoyaba hace rato, la palabra ley es introducirnos, llevarnos. Y déjame decirte que más es la palabra ley. La palabra ley, que sabemos que es una orden de Dios, es una ministración, es sabiduría. La palabra ley también. No estamos hablando de la ley mosaica, sino estamos hablando de la palabra ley como instrucción. Entonces apunta esto si tú quieres en tu corazón, en tu libreta, para todos los hermanos que se están conectando. Aparte lo voy a ministrar un poquito más al rato. Otra vez lo voy a repetir. Déjame ver, hermano. A ver, no sé si me escuche mejor, pero por ahí voy a tratar de arreglar todo esto. Entonces, hermano, yo estaba hablando sobre esta palabra ley, que no siempre se debe que malinterpretar o interpretar. Hasta para eso necesitamos nosotros tener esa sabiduría para poder entender la palabra cuando diga la palabra ley. Entonces la palabra ley, ya lo veníamos hablando, y por ahí mi hermano me ayudó, que es introducir. También la palabra ley, que dice te introduce, la palabra ley también te sujeta. O sea, las instrucciones de Dios, como las instrucciones de nuestro Señor Jesús, te sujetan, te forzan a entrar al pacto. Porque la palabra pacto no es un voto. La palabra pacto inicia en que nosotros tomamos y aceptamos las leyes del Señor. Aceptamos la ley de la gracia. Eso es la palabra pacto. Cuando nosotros tomamos como la Santa Cena, eso es lo ceremonial, eso es la parte ceremonial de que nosotros hemos aceptado a Cristo, que le reconocemos a Cristo sin haber tomado todavía la sangre del pacto o el pan del pacto. Por la palabra lo aceptamos. Después vamos a lo que es el voto, lo ceremonial, cuando el Señor dice que después partió el pan y después bebió el vino. Eso es aceptar ya esa parte del pacto, porque siempre que se hace un pacto se lleva a dar algo, se lleva a un pacto de manos, así como Abraham lo había hecho. Él dio unas ofrendas, unos chivos, unos becerros, perdón. Él estaba pactando, estaban aceptando algo y entraron en la parte ceremonial. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo de la misma manera, pero ahora con la remisión, que es el nuevo pacto. Cuando dijo el Señor en su palabra, en la palabra de Dios, cuando Jesús estaba cenando, dice: esta es la sangre de mi nuevo
esta es la sangre del nuevo pacto, no estaba diciendo que estaba quitando los mandamientos, no estaba diciendo que estaba quitando la santidad, no estaba diciendo que estaba quitando verdaderamente el orden de Dios, o amarás a tu prójimo como a ti mismo, o no codiciarás. Eso no lo quitó cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Está diciendo, como ya no hay templo, como ya no hay sacrificios, ahora lo vas a hacer como por fe. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ya no tienes que ir al templo, ya no tienes que sacrificar, solamente por eso el Señor dice, cuantas veces sea necesario hacerlo en mi nombre. ¿Escuchaste eso, iglesia? Cuando tú quieres una reconciliación con Dios, tú tomas la Santa Cena, pero no la tomamos por tomarla, sino, Señor, mira, vuelvo a hacer y a renovar por medio de esta Santa Cena, porque acuérdate que yo dije que la palabra ley, la palabra gracia, perdón, también tiene sacrificio, también tiene sacrificio. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados y por toda aquella ley donde se llevaba un animal, a un animal. Ahora nuestro Señor Jesucristo fue por vuestros pecados, como Él el sacrificio, como el cordero. Y el Señor Jesús dijo, ahora ese es el nuevo pacto. No estaba diciendo que ya no sacrifiques, estaba diciendo, vuelve a tomar la Santa Cena. Ya no vas a ir al templo, porque ahora ustedes son templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo mi Señor Jesucristo. Pero el Señor nunca abandonó los mandamientos, nunca abandonó la santidad, nunca abandonó los profetas. Y es lo que estamos nosotros viviendo, un tiempo donde se abandonó verdaderamente la santidad, donde se abandonó verdaderamente el conocimiento, y ahora estamos tomando la Santa Cena como algo ceremonial, como algo tradicional, pero no como un sacrificio de decir, Señor, aquí vengo. Escúchame bien, mi hermano, cuando nosotros aprendemos la palabra ley, nos enseña a sacrificar. La palabra pacto nos enseña también a nosotros a sacrificar. Cuando tú tomas la palabra del Señor, incluyendo la gracia, los mandamientos de la gracia, a ti te está enseñando a menguar, porque la gracia te enseña a menguar, la gracia te enseña a sacrificar, como lo dice Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 1, ya no andéis como andabas antes, en concupiscencias, agradándole a los gentiles. Eso es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces la gracia también tiene mandamientos y sacrificios. Eso es sacrificar. Señor, estoy sacrificando en estos momentos por tu gracia, por el favor que me dice. Eso dice la palabra. Entonces no abandonemos nosotros la instrucción de Dios. Antes nosotros debemos que leer la palabra con mucha pauta, con mucha delicadeza, con mucho entendimiento, con mucha meditación en la palabra, y el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad. Gracias a todos los hermanos que comparten esto con un fuerte amén. De verdad, gracias, porque para nosotros es ponernos de acuerdo como hermanos, de decir, es verdad lo que está diciendo. Es solo cuando uno decimos amén, es verdad, estoy aceptando lo que está diciendo, porque es así. Jesús nunca, sino dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto, diciendo, voy a renovarte, te voy a comprar con mi sangre. Pero el mandamiento es el mismo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las riquezas ajenas ni nada, no adulterarás, no fornicarás, no te inclinarás a dioses ajenos. Es el mismo mandamiento, pero ahora renovados en el pacto. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay ordenanzas, como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 12, 13 y 14, donde el Señor rompió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, pero no la ley de la santidad, sino la ley de los mandamientos de lo ceremonial, de lo que se llevaba cuando uno pecaba. Ahora toman la Santa Cena en tu casa, lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, conviccionado, diciendo, Señor, hoy voy a sacrificar, hoy voy a tomar esa Santa Cena como un sacrificio, hoy me voy a limpiar por medio de tu sangre con toda mi familia. Vamos a tomar la Santa Cena y vamos a aceptar nuevamente, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Nos vamos a limpiar, nos vamos a arrepentir, vamos a llorar, nos vamos a quebrantar, vamos a meditar que hemos pecado contra ti, Señor Jesucristo. Y tú tomas la Santa Cena en tu casa, tomas el pan y tomas el vino, como dice mi hermana, dignamente, no indignamente, como está escrito en el libro de Corintios. Pero sigamos en lo que veníamos hablando, mi hermano, gracias.
A todos los hermanos, escúchame bien, hermano, esto lo debemos que hacer cuando el Espíritu está atado en nosotros. La Santa Cena rompe. La Santa Cena no es una tradición, sino es un mandamiento. Es algo, como dice el Señor en su palabra, algo de pompa, algo de hermoso, algo poderoso en la Santa Cena, mi hermano. Entonces, no lo tomemos como una tradición. Y eso lo vamos a hablar más adelante, mi hermano. En eso voy a escudriñar un poco más adelante. Pero ahorita vamos a hablar de este canon que veníamos hablando. En 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 10, no sin antes voy a orar en el nombre de mi Señor Jesús, Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se levante contra esta administración sea reprendido en el nombre de Jesús, sea amarrado y atado todo espíritu demoníaco en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra dice que la herencia de los hijos de Dios es condenar toda lengua, y condenamos toda lengua que se levante contra el conocimiento del Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En amén. Entonces seguimos hablando en 2 de Pedro capítulo 3 desde el versículo 10. Ahora vamos a ver el versículo 10 y aquí es donde vamos a entrar en un canon en el libro de Ezequiel también y en el libro de Primera de Corintios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces es un gran juicio. Después vamos a hablar del juicio y del trono blanco, del trono del Señor, perdón. Ahora vamos a hablar del versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo que la palabra te tiene que despertar, la palabra te tiene que reprender, exhortar, sujetar, forzar a la santidad. Nosotros debemos que llevar esta palabra para la iglesia, como dice el Señor, fórzalos a entrar. La palabra que nosotros debemos que dar, debe que forzarlos a sujetarse a la venida de Cristo, que no se suelten de la santidad. Por eso es necesario que recordemos cada ratito que el adúltero, el fornicario, el homicida, el borracho, el homosexual no entrará al reino de los cielos, para que su cabeza esté aceptando la palabra y nosotros lo forcemos, hermano, forcemos a entrar a ese hermano, porque es la responsabilidad de un pastor predicar todos los días para forzarlo a entrar. Escúchame bien, esto es lo que dice la palabra de Dios. Cómo teniendo esta palabra no se espantan, no se arrepienten, cómo esta palabra no los contrita en estos momentos, que va a venir fuego, que va a venir juicio. El Señor al soltar esta palabra dice, despierten. Cómo no los alertó esta palabra, como a las 10 vírgenes, como dice el libro de Mateo 25. Esta palabra tiene que despertarte, esta palabra tiene que llevarte ahorita al arrepentimiento inmediatamente. Por eso en el versículo 11 está diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis? Dice, porque aquí hay signos de expresión. ¿Cómo vosotros no debéis andar en santa, fíjate, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Dice, apresurados, rompe, suelta, sepárate del mundo. Así dice el Señor, apresúrate. Y el día de hoy estamos viendo un cristianismo donde dice, es que todavía no es su tiempo. Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado está. Jesús fue a la cruz del Calvario y el Señor viene muy pronto. Por eso la palabra de Dios dice que ellos lo tienen por tardanza la venida de Cristo. Esto tiene que ser acelerado. El día de hoy empieza a dejar el odio, el resentimiento, el coraje, la envidia, los celos, las contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, lujuria, perversidad, avaricia, tristeza, depresión, homosexualismo, idolatría. Debemos que separarnos de una manera rápida, como dice el Señor. Apresúrense, dice el Señor. ¿Para qué dice? Dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendieron y serán deshechos, dice, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la injusticia, no la injusticia, mi hermano. Dice, por lo cual, oh amados, estando espera de estas cosas, procura. Fíjate lo que dice, procura con diligencia ser hallados por el mismo sin mancha e irreprensibles en paz, sin contiendas, sin venganza, sin dolor, sin resentimiento. Por eso dice, procura con diligencia, dice, examínate, mírate, ve si lo que estás haciendo agrada a Dios. Pero es que yo me parezco a la iglesia de fulano, es que yo me parezco a la iglesia de sutano, es que yo soy más santo que sutano. No, mi hermano, cuando quieras medir tu santidad,
santidad, mídelo con la Biblia. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice, es Isaías 28, perdón, dice que el Señor puso un cordel de justicia, o sea, una medida de santidad, una medida de justicia. Cuando tú te quieras medir tu justicia, mídelo con la Biblia. Nunca te compares con alguien, mídelo con la Biblia, ni aún con el pastor, mídelo con Jesús. Mírate con Jesús, di: Señor, me parezco a Jesús, Señor, me parezco a la Biblia, Señor, me parezco a las mujeres santas de la Biblia, Señor, me parezco al sacerdocio de la Biblia, Señor, me parezco a lo que hacían los apóstoles, como Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Señor, yo me parezco verdaderamente a esa palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor no te dice: mírate con tu papá, mídete con tu mamá, perdón, mídete con tu mamá, mídete con tu papá. No, mídete con la Biblia. Mídete tu santidad, tu manera de vivir, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera, escúchame bien, de pensar. Mide esos pensamientos con la Biblia. Si siguen como los del mundo o siguen como los de la palabra de Dios. Mira si ese liderazgo que tienes se parece al de la Biblia. Mira si esas alabanzas que tú escuchas, esas adoraciones, están agradando a Dios o te están agradando a ti. Mira, mi hermano, si esas ofrendas de júbilo que das, esas ofrendas de adoración que tú das, esos ayunos se parecen a los de la Biblia, porque muchos se parecen a los que imitan, pero no se parecen a los de la Biblia. Como dice Isaías capítulo 58, el ayuno que yo puse es partir, compartir, liberar, dejar libre, como dice el Señor. Eso es lo que el Señor está hablando. Por eso el Señor nunca se separó de su palabra, jamás se divorció de su palabra. Yo invito a que nadie se divorcie de la palabra. Pregúntale a un hermano que él tenga un consejo, pero que te dé el consejo con la palabra. No escuches a uno que no te dé un consejo con la palabra, o con un consejo psicológico, o con un consejo moderno. No, algo que te lleve a la palabra, algo que te lleve al Dios Todopoderoso, algo que esté escrito en el libro de la vida. Así es, hermano, porque todo esto lo debemos que medir con la palabra. Eso es la palabra canonizar. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el Ezequiel capítulo 20. Si tú me acompañas al libro de Ezequiel capítulo 20, voy a compartir contigo el libro de Ezequiel capítulo 20, gracias a todos los hermanos que están compartiendo. Versículo 32, Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Ya vimos que ley es ser introducido y la palabra pacto es sacrificar. Entonces, hermano, es momento que nosotros sacrifiquemos al viejo hombre y nos apartemos para la gloria de Dios. Gracias a todos los hermanos que se siguen conectando y que siguen compartiendo esto, para que nosotros podamos vivir en una manera adecuada de agradar al Dios Todopoderoso. En el libro de Ezequiel capítulo 20, desde el versículo, mi hermano, versículo 32 al 38, dice de esta manera: en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, así dice: y ha de ser lo que habéis pensado, fíjate, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones. Fíjate lo que dice: ha de ser lo que tú piensas, porque tú dices: seamos como las naciones. Quiere decir que se habían apartado del consejo de Cristo. Estaban diciendo: no, es que nosotros nos debemos que parecer a tal iglesia, pero no nos vamos a parecer a esta. No, debemos que ser como tal iglesia, debemos que ser como tal, no como la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos que ver y entender. Dice: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra, Eso está viviendo el tiempo aún la iglesia cristiana, que está sirviendo a las riquezas terrenales, pero ya no está sirviendo a Dios, que está sirviendo al hombre, para agradarle al hombre, para agradarle a la mujer, porque hay varones que dejaron de ser cabeza en su casa, dejaron de ser cabeza en su mujer, y ahora pasaron a ser cola pero no cabeza, porque ellos sirven al palo y ellos sirven a la piedra. Cuando ellos pierden ese liderazgo, pierden el ser cabeza, ahora son gobernados por los hijos y ya no son gobernados por Dios, porque quieren quedar bien con el hombre y no quieren quedar bien con Dios. Estamos viendo todo eso el día de hoy. Por eso estamos viendo que se está llevando una manera de santidad dentro de la iglesia que no es la de Cristo, que no es la que agrada a Cristo. Y esto es lo que dice
dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte, ¿escuchaste? Vivo yo, dice la palabra del Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Es lo que estamos viendo proféticamente en estos tiempos. El Señor trajo brazo fuerte, trajo brazo extendido, mano fuerte, enojo derramado para reinar sobre nosotros. No hay otra manera, porque cuando el Señor muchas veces te da de más o te está bendiciendo y bendiciendo, te apartas verdaderamente del mandamiento y ya no empieza a reinar el Dios. Ya empezó a reinar el trabajo, ya empezó a reinar la mujer, ya empezó a reinar los hijos, ya empezó a reinar el carro, ya empezó a reinar la casa, ya empezó a reinar el patrón, pero ya dejó de reinar Cristo. Por eso el Señor dice: me hicieron enojar, ahora se han apartado de mí. Ya empezó a reinar la nueva alabanza, porque esa ya no, esa ya es vieja, esa ya pasó de moda. Escuchar esos cánticos donde se hablaban lenguas, no, ya quitemos esas lenguas, ya quitemos la profecía. No, solamente tiene que haber un pastor, ya quitemos todo eso, ya pasó, ya es viejo. Eso es de las primeras iglesias. No, ya no hay dones, quiten eso, ahora que reina otro. Y Jesús dijo: me hicieron enojar, ahora voy a reinar yo, ahora van a clamar, ahora me van a alabar, ahora incluso los reyes de la tierra, los gobernadores de la tierra, los presidentes de la tierra, me los voy a hacer que reine yo. Ellos van a temer a los cielos, ellos van a temer a mi voz, ellos van a temer a mis profetas, ellos van a temer a mi palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor dijo: los voy a forzar a que me acepten a mí, los voy a forzar. Eso es lo que yo te decía, el Señor te va a forzar, te va a introducir, te va a sujetar a la palabra. Escúchame bien, con brazo fuerte, no con apapachos, no con caricias. ¿Por qué nosotros, la iglesia, no se sujeta a Cristo? Porque nosotros no llevamos a la iglesia a sujetarse. Nosotros debemos, los pastores como profetas, evangelistas, son la voz de Dios en la tierra, porque tenemos al Espíritu Santo para llevar a nuestras ovejas, a vuestros hermanos, a decir: hermano, sujetémonos del Señor, sujetémonos en esta hora. Mira, ahí está el brazo fuerte de Dios, ahí está el coronavirus. Eso es para sujetarnos de Dios, aceptar, porque Él dice: voy a reinar de una manera u otra, voy a introducirme en tu vida, voy a introducirme en tu familia, voy a introducirme en tu pensamiento, voy a introducirme en tu corazón. Me vas a alabar, me vas a adorar, vas a gemir, vas a ayunar, vas a clamar, vas a llorar, te vas a desesperar, pero yo voy a reinar, dice el Dios Todopoderoso. Voy a entrar allí a tu casa, voy a ser el Dios de tu mesa, voy a ser el Dios de tu sueño, voy a ser el Dios de tu corazón, voy a ser el Dios de tus hijos, voy a ser el Dios de tu matrimonio, voy a ser el Dios de tu nación, el Dios de tu trabajo. Este coronavirus vino como un estruendo, como dice Isaías capítulo 29, un estruendo espantoso para que Dios reine en la tierra. El nombre de Jehová, el nombre de Jehová, de Elohim, de Yahweh, tiene que ser exaltado por los siglos de los siglos, poderosamente, con nuestro Señor Jesucristo siendo uno. Escúchame bien, mi hermano, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Dice el Señor: con brazo fuerte, no con consolación. No, mi hermano, al necio no necesita consolación, el necio necesita vara, como dice la palabra. Esto dice el libro de Ezequiel capítulo 33. Dice el Señor. Ahora vamos al capítulo 32. Fíjate lo que dice el capítulo 32 de Ezequiel. Capítulo 34, versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos, con mano fuerte. Fíjate cómo el Señor nos va a separar, cómo el Señor nos va a sacar de ese mundo de tradiciones que venimos. Está hablando a su pueblo, dice: te voy a sacar de tu pueblo, de tus tradiciones, de tus enseñanzas. Te voy a sacar, pero fíjate cómo el Señor nos va a sacar, nos va a sacudir, dice la palabra de Dios Todopoderoso. Los voy a sacar de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Aquí viene el mismo mandamiento, porque hay punto y coma. Y os traeré al desierto, dice: y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Bendito el Dios Todopoderoso, que en este momento nos está llevando al desierto.
Ya entramos al desierto para nosotros ahora entrar donde va a entrar poderosamente. Cuando Jesús venga, pronto vamos a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, el pueblo del Señor. Hoy te estoy dando una profecía, te estoy enseñando revelación. El Señor, con esto que está haciendo, nos está mandando al desierto. El Señor se quiere casar con nosotros, como dice el libro de Oseas capítulo 2. Estamos cara a cara ahorita con Dios, estamos cara a cara con el Dios Todopoderoso. El Señor dice: los voy a introducir en el desierto, porque ahí ahorita nos falta todo a veces. El Señor dice: te voy a llevar al desierto para verte cara a cara. Ahí te voy a demandar, ahí te voy a litigar. La palabra litigar es que el Señor te va a dar de acuerdo a cómo estás viviendo. La palabra litigar es que el Señor va a traer juicio contigo de acuerdo a cómo estamos viviendo con Dios y con nuestro prójimo, porque ahí se encierran todos los mandamientos. El Señor está diciendo: los voy a llevar al desierto, y la iglesia tiene que estar bien contenta. La iglesia tiene que estar gozosa, porque después del desierto la iglesia entraba a la tierra prometida. Así es que estamos a punto de irnos a la tierra prometida, a la tierra del reino, a la tierra del Dios Todopoderoso, a las bodas del Cordero, donde, escúchame bien, mi hermano, ahí no va a haber enfermos, ahí ya no va a haber lisiados ni ciegos, ahí no va a haber pecado, donde fluye leche y miel con el Dios vivo. Jehová Dios Todopoderoso enviará a su Hijo unigénito de entre los cielos, en los cielos, y nosotros reinaremos, iremos con él en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nos está introduciendo en el desierto, y escúchame bien, el desierto es para probarnos. Ahora te voy a enseñar el canon. Esta palabra, de ahí nos vamos a ir a primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Esta palabra es para los que, aunque se hayan bautizado en lenguas, aunque se hayan bautizado en agua, aunque hayan sido lavados con la sangre del Cordero, mi hermano, si tú no te guardas, puedes perecer en el desierto. Esto es canonizar, alinear la instrucción, alinear la vara. Eso es el buen camino. Eso es la palabra ley, alinearnos. Escúchame bien, mi hermano. Cuando tú tienes un carro y no está bien alineado, se desgasta solamente las llantas de un lado. Esto es la palabra de Dios. Estamos alineándonos porque nos estamos desgastando de un lado. El Señor dice: no, yo los quiero alinear, yo los quiero hacer derechos. Así dice la palabra del Dios Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 10, y ahorita volvemos al libro de Ezequiel capítulo 20. Gloria al Dios Todopoderoso. Bendito sea Yahweh, Dios de los ejércitos, en el nombre de vuestro Señor Jesucristo, mi amado y mi Señor, Rey de Reyes. Eso es el Señor, que mande sus malaj, sus ángeles, que acampen alrededor de vosotros. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Gracias a todos los hermanos, que están al pendiente de esto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice la palabra del Dios vivo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron, dice, el mar, y todos en Moisés. Todos, no dice alguno, dijo todos en Moisés. Todos, dice Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Está diciendo lo mismo de nosotros. Todos nosotros hemos recibido a Cristo. Bueno, los que estamos aceptando al Señor. Muchos fueron lavados, fueron bautizados, y muchos dicen que no, que ellos no van a ser salvos. No. El que no acepte y se mantenga en la obediencia del Señor puede irse al infierno. Se va a ir al infierno si no se mantiene en la enseñanza del Señor. Se puede ir porque Dios no lo manda. Él se va porque Él dice: yo voy a dejar de obedecer. No, mi hermano, arrepintámonos todos. Hasta el que está hablando está continuamente arrepintiéndose en su corazón. Fíjate lo que dice la palabra: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron. O sea, todos recibieron lo mismo, el mismo alimento espiritual. Todos recibieron lo mismo, o sea, no dejó uno. Y luego dice la palabra: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Jesús, la roca era Yeshua o Yeshua, la roca era Jesús. En el Antiguo Testamento era el mismo, era Jesús, como dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en la Torá: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Pero de los demás de ellos no se agradó, ¿qué? Dios. Cuando cruzaron ese mar, ¿a dónde fueron?
al desierto. ¿En dónde los llevó el Señor cuando los sacó de Egipto? Al desierto, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Y todos eran enseñados en Dios. Amén. El Señor los sacó de Egipto y los llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué está haciendo el Señor entre nosotros? Nos está sacando de Egipto. Nos está enseñando, nos está sacando de esa tierra moderna, de esa tierra de idolatría, de imágenes, de esa tierra de riquezas que muchos adoran, las riquezas terrenales. Dios no está en contra de que prosperes. Dios no está en contra de bendecirte grandemente en tu trabajo. Dios está en contra de que tu trabajo lo tengas como un ídolo, que tu trabajo, tu dinero lo tengas como un ídolo. En eso sí está en contra. Y el Señor dice, los voy a llevar al desierto. Cuando el Señor los sacó de Egipto y cruzaron el mar, ¿a dónde fueron? Directamente al desierto. En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando mi Señor Jesucristo, antes de ir a predicar, ¿a dónde fue primero? Al desierto. Ahí dice la palabra del Dios Todopoderoso, al desierto, para ser probado y después predicar el evangelio. Fíjate lo que dice la palabra. Mas estas cosas, pero versículo 5, pero de los demás de ellos, o sea, de algunos de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo pensé que todos iban a salvar. Como el Señor los sacó y les dio la misma bebida espiritual y todos fueron bautizados, yo pensé que todos se iban a salvar, pero aquí dice lo contrario. La palabra de Dios dice, no, algunos quedaron postrados en el desierto, o sea, muertos. Mas estas cosas sucedieron. Puedes ver que en 1 Corintios capítulo 10, Pablo nos está revelando lo que sucedió en el libro de Éxodo, cuando estaba Moisés en la ley, en la Torá, en la instrucción. Nos está recordando lo que ellos vivieron y pasaron por desobedecer, cuanto más aquellos que pisoteen la sangre del Cordero. Por eso yo te dije que la palabra gracia demanda obediencia y también define. La palabra gracia es para definir el favor de Dios y también define la bendición y también define la maldición. Eso es la palabra ley. La palabra ley fue hecha para definir el pecado, para definir la maldición y definir la bendición, de acuerdo al libro de Deuteronomios capítulo 28. Eso es la palabra ley. La gracia es lo mismo. Jesús vino, nos libera, nos lava, paga por vuestros pecados, pero te dice, pero también la gracia también tiene una instrucción y te va a definir lo que a mí me agrada y lo que a mí no me agrada. Él define, mi hermano. Él no se queda, Él define. Entonces, hermano, vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Perdón, yo pensé que yo no tenía que ver eso. Eso fue hace muchos años. Yo pensé, dijo el Señor, no, esto es como ejemplo. Fíjate lo que dice. Esto subió para ejemplo, para que no codiciemos cosas malas. Señor, yo pensé que eso ya no era. Eso nos sirve como ejemplo. Dice, como ellos codiciaron. Versículo 3, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer. Fíjate lo que le llamó idolatría. A lo que le llamó idolatría, no le llamó tanto al becerro. Eso sí es idolatría. Yo soy en contra de las imágenes. Aborrezco eso porque Dios lo aborrece, las imágenes. Pero otra cosa de idolatría que estamos viendo es que el pueblo se sentó a comer y a beber y jugaron. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos momentos? Ellos no tienen que este coronavirus es que la palabra que Jesús viene pronto. No, eso no le llaman que viene Jesús pronto. La misma iglesia ahorita se está sentando a comer y a beber, pero no está levantando, no está predicando el evangelio, no está compartiendo en su familia que Jesús viene pronto, mi hermano. Ellos se están tomando como otro día. Esto va a pasar como todas las demás pandemias, esto va a pasar como todo lo que se pasó. No, mi hermano, esto es una advertencia, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Esto es una advertencia que el Dios vivo viene pronto. Esto nos sirve, como dice el Señor, como ejemplos. Eso estamos viendo en estos tiempos. Se han sentado a comer y a beber, y le está hablando a la iglesia. No solamente le está hablando al impío o al gentil, sino a la iglesia. En estos momentos la gente se mete a su casa, no haya que hacer, a comer y a beber y a jugar, diciendo, a ver qué inventamos, a ver, para no aburrirnos dentro de nuestra casa. Y están haciendo muchas tonterías dentro de esos programas nuevos que salen, pero no están predicando el evangelio, no están hablando la verdad del Dios Todopoderoso. Aquí lo dice la palabra del Dios vivo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí dice la palabra, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Yo pensé que todos iban a salvar.
Eso nos habían enseñado, que no pasaba nada, que Dios cumple sus promesas, pero el que se mantiene en santidad, al que se arrepiente, y el que no, solito se condena y se va para el infierno, mi hermano, y él pierde su salvación. La salvación por sí sola no se pierde, la pierdes cuando desobedeces. El Señor te está dando gracia, la gracia se cuida, la gracia, escúchame bien, la gracia se cuida como lo más hermoso, porque la gracia representa la sangre de Cristo, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 10. La gracia, mi hermano, se adorna, la gracia se mantiene en sacrificio de ayuno y de oración. Por eso el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Está diciendo: Dios te dio la gracia, pero tú vela y ora para que no entres en tentación. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y luego dice: ni tentemos, aleluya, aleluya, ni tentemos, dice el Señor Dios Todopoderoso. El hecho de que tú digas: esto no es pecado, ay, esto no está, dijo: no me tientes, dice el Señor, no me tientes, dice el Señor. Eso es lo que muchos están tentando al Señor, están tentándolo con malos pensamientos, con malos deseos, están tentándolo con lo que están haciendo el día de hoy, por medio de mucha tecnología, por medio de ver según escondidas. Escúchame bien, Dios ve todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, Él lo apunta. El Señor dijo: no me tientes, no me estés tentando, porque los que le tentaron, ¿qué pasó? Dice que perecieron, dice la palabra, fueron mordidos por serpientes. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar? Aquellos que dicen: no pasa nada, voy a seguir fornicando, voy a seguir adulterando, voy a seguir robando, voy a seguir mintiendo, no pasa nada, voy a seguir escuchando música del mundo, no pasa nada. No, mi hermano, el Señor dijo: no me tientes, no me tientes, dice el Señor, porque escúchame bien, pueden salir serpientes espirituales, hermano, y pueden atacar a la iglesia. El Señor dijo: no me tientes, no te sigas vistiendo de la misma manera, no me tientes, no sigas con esos malos pensamientos, no me tientes, no sigas jugando, no me tientes, dice el Dios Todopoderoso, porque aleluya, el Espíritu Santo habla en esta noche. Él es celoso y Él no comparte la gloria con nadie. Y luego dice la palabra de Dios, dice que perecieron por las serpientes. Vuelvo a repetir, pensé que se iban a salvar porque eran bautizados, porque Dios les había enseñado, los había instruido, les había puesto un profeta. Yo pensé que se iban a salvar, y aquí dice que perecieron por las serpientes. Versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les aconteció como ejemplo. Y están escritas. Fíjate lo que estaba diciendo Pablo. Están escritas. Ustedes las leen porque ustedes tienen la Torá. Ustedes leen esa palabra. Ustedes tienen el Pentateuco y tienen a los profetas. Ustedes lo leen. Yo no sé por qué no entienden cuando leen el Pentateuco. Yo no sé, dice Pablo, estaba diciendo, yo no sé cómo no entienden cuando leen el libro de Éxodo. Yo no sé cómo no entienden y no los lleva a arrepentirse. No sé, nosotros tenemos muchas veces el libro del Pentateuco como historia. No, mi hermano, los profetas no son una historia. Los profetas es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de profecía, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 19, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Jesús es Espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10, así dice la palabra del Dios vivo, mi hermano. Aleluya, al Dios Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué hice? Canonicé, alineé Ezequiel con Primera de Corintios. Te llevé, Jesús los llevó al desierto, y de aquí me puedo ir al libro de Oseas para alinear a los profetas. Los profetas, mi hermano, no profetizó una cosa uno y profetizó otra, no. El libro de Oseas capítulo 2 habla de lo mismo, donde el Señor dice en su palabra: ya no me llamarás, dice el Señor, me llamarás Ishi, ya no me llamarás Baalí, ahora ya me llamarás Ishi, mi marido, porque yo te llevé al desierto para casarme contigo y nunca separarme de ti. Oseas capítulo 2 lo habla. Eso es canonizar, alinear las escrituras. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba canonizando. Pablo les estaba diciendo: acuérdense del libro de Éxodo. Pablo no les dijo: ténganlo por muerto, por viejo. No. Pablo estaba diciendo: pongan su mirada en el libro de Éxodo como ejemplo lo que les pasó. Esto dice la palabra de Dios a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice: y estas cosas para amonestarnos. Yo pensé que para consolarnos.
no. La palabra amonestarnos es para limpiarnos, para separarnos, dice la palabra del Dios Todopoderoso, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Escuchaste, mi hermano? No solamente te leo un versículo, te estoy leyendo texto y contexto, porque esa es la palabra. Todas las cartas tienen una intención, como las profecías. No podemos decir una palabra si no tiene la intención a dónde vamos. Ezequiel capítulo 20 nos quedamos. Vamos a seguir leyendo en Ezequiel y nos vamos a despedir. Gracias a todos los hermanos que en esta noche están escuchando la palabra, que la han compartido bastantes veces, porque de eso se trata, para que los demás hermanos puedan despertar. Y luego dice la palabra de Dios, nos quedamos en el versículo 36. Capítulo 20, versículo 36. Dice la palabra, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros. El Señor estaba recordándoles, es lo mismo, así litigaré con vosotros, dice la palabra, dice Jehová el Señor, os haré pasar bajo vara. ¿Os haré pasar qué? Bajo vara. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Vara. Vara, mi hermano, estamos viviendo vara. El Señor nos está limpiando. La vara no te está matando, la vara te está limpiando. El que muere es porque no quiere obedecer. Eso es lo de que dice la palabra. Yo no quiero la muerte del que muere, sino el Señor ha venido a traer vida y vida en abundancia. Veamos qué más dice la palabra del Dios Todopoderoso. Os haré pasar bajo vara y os haré entrar en vínculos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, la palabra vínculos. Los haré unirse, los haré pactar conmigo, los haré entrar en una alineación. La palabra vínculos, los haré alinearse en pacto conmigo, los introduciré y los haré alinearse en pacto con mi palabra, dice Jehová Dios Todopoderoso. Esto es canonizar, profetizar, vara de medir, enseñar, instruir, alinear, corregir. Esto es lo que dice edificar. Eso hace la verdadera palabra y la verdadera doctrina, cuando unes la palabra y hace una, no un versículo. Todos los versículos están alineados, mi hermano. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Os haré entrar, que dice, en vínculos, en la alineación de pactos. No dice de votos, dice de pactos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? ¿Qué está haciendo Dios Todopoderoso? Te está apartando del rebelde. Dice, este coronavirus es para darte discernimiento, entendimiento y que te apartes del rebelde, para que ya no te embriagues con el mundo, para que yo no te embriague. Y embriagar no solamente de beber vino, sino embriagarse de malas palabras, embriagarse de chismes, embriagarse, mi hermano, de malos consejos, embriagarse y tambalearse de las tradiciones del mundo. El Señor dice, te voy a separar del rebelde, de aquel que se embriagó con el mundo, de aquel que se embriagó con las naciones. Yo voy a traer este coronavirus para separarte del rebelde, para separarte de las malas amistades. Fíjate lo que dice del Dios Todopoderoso. Veamos qué es la profecía y qué es profecía, mi hermano. Veamos qué estamos hablando y profetizando, porque dice, el espíritu del profeta está sujeto a los profetas. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 31 y 32. Veamos qué más dice. Y os apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. A los que conocieron, a los que fueron instruidos, enseñados, a los que se bautizaron, a los que una vez alabaron pero no quisieron nada con Cristo. El Señor dice, y los separaré, dice el Dios Todopoderoso. Voy a separarte de aquellos, dice el Dios vivo, que una vez se rebelaron contra mí. Dice, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Dice, te voy a sacar de entre ellos, de entre los tibios. El Señor dice, te voy a alinearte en vínculos de paz con aquellos que quieren paz conmigo. Yo te voy a separar de esos rebeldes. Ahora vamos a ser un solo pueblo, como dice la palabra en segunda de Pedro. Os haré pueblo escogido por Dios, linaje santo. Es separación. Nos va a separar, nos va a arrancar, nos va a alinear, mi hermano. Esto es la palabra. Dijo, ya no andarás entre rebeldes, ya no entrarás entre esos. El Señor mismo lo dice en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí está la profecía. Estoy alineando todo. No os hagáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Fíjate lo que dice.
mas la tierra de Israel no entrarán, y sabráis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová, andad cada uno tras sus ídolos, y dice, y servidles, si es que a mí no me obedecéis, dice el Señor. Si a mí no me obedeces, vuelve a tus ídolos. Si a mí no me obedeces, vuelve a tu pecado, pero no vas a entrar, dice el Dios Todopoderoso. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Está diciendo el Señor, no me traigas falsas ofrendas, porque me las estás trayendo en sucias, embarradas con idolatría, embarradas con pecado. Esas falsas ofrendas, esos falsos sacrificios que tú le llevas también a tus ídolos, no me las traigas embarradas con ese pecado. Así dice el Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dice en su palabra, arrepintámonos, todos somos pecadores, todos hemos pecado y nosotros debemos que pedir perdón. Si Dios me permite, la semana que viene esto lo voy a traer, si Dios me permite ese fin de semana, voy a traer Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26, o vemos todo el libro de Hebreos, porque estamos restaurando el sacerdocio. Gracias a todos los hermanos que en esta noche se conectaron, gracias a todos los hermanos por compartir este mensaje. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Dios bendiga grande y abundantemente, te cubra con la sangre del Cordero nuestro Señor Jesucristo. El Señor tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Así es que, hermano, Dios te bendiga grande y abundantemente. Me despido en esta noche. Gracias por verme en esta noche, por conectarse. Gracias a todos los hermanos. Comparte esto que va a ser de grande bendición. Busquemos la santidad, aún hay tiempo, y sobre todo cuidemos la gracia, porque eso es lo que voy a ministrar la semana que viene, o el fin de semana, si Dios me permite, me da licencia, sobre Hebreos capítulo 10, sobre la gracia. También tiene mandamiento, instrucción, y también tiene ley, que eso es poderoso. Gracias hermano, gracias por llamar al espíritu de profeta. Gracias. Dios bendiga a todos ustedes. Me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Saludos a todos los hermanos que se conectaron. Muy buenas noches, hermanos, y que descansen. Shalom, como dice el Señor. Bendiciones. La paz de Cristo sea con vosotros. Bendiciones.